Hello, my name is Elena Pop and I'm the Executive Director of the Eviction Defense Network. Hola, soy Elena Pop, la directora ejecutiva de la Red de Defensa de Desalojos. We're a small nonprofit in Los Angeles that's been at the forefront of stopping displacement and gentrification in LA County since 2003. Somos una organización pequeña sin fines de lucro que ha estado al frente de parar el desplazamiento y aburguesamiento de nuestras comunidades desde el 2003. This video is focused on tenants' rights in LA County. Este video está enfocado en el derecho de inquilinos en el condado de Los Ángeles. It is intended to be used with our webinars and clinics, which take place on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. La intención es que lo usen junto con nuestras webinars y clínicas que se llevan a cabo los martes, jueves, y sábados. Neither the videos nor the webinars replace individualized legal advice, which you can get from us on Mondays and Wednesdays. Ni los videos ni los webinars reemplazan consejo individual, lo cual lo pueden lograr los lunes y los miércoles. If you need emotional or technical support, please join us on Fridays, where tenants that have had success in their cases teach each other the technology and how they used our services to get a victory. Si necesitan apoyo emocional o técnico, favor de estar con nosotros los viernes, cuando inquilinos que han tenido éxito en sus casos se enseñan uno al otro a manejar la tecnología y a manejar nuestros servicios para lograr la victoria. Each video is less than 30 minutes, although the one that is bilingual, the one you're listening to right now, is 60 minutes. Cada video es menos de 30 minutos, con la excepción de este, que es 60 minutos porque es bilingüe. Each video focuses on a specific subject. Cada video se enfoca en un tema específico. This video is on how to get legal help. Este video se trata de cómo lograr servicios legales. The second video is on general tenants' rights. El segundo se enfoca en general los derechos de inquilinos. And the third one focuses on the eviction process itself. El tercero, el proceso de desalojo en sí. We recommend that you watch all three videos in order to really be able to get the most out of our webinars and clinics. Recomendamos que vean los tres videos para de veras tomar ventaja de lo que pasa en nuestros webinars en Zoom y las clínicas. We also have other videos on more specific subjects like rent control, the breach of warranty of habitability, etc. También tenemos videos en temas específicos como control de renta y cómo asegurar que tengan buenas condiciones. Remember that the laws change frequently and the most up-to-date information is given at the webinars. Acuérdense que las leyes cambian frecuentemente y la información más al momento se da en los webinars en Zoom. Next slide, please. Kevin, can I get oh, sorry, I have to do it myself over here. Now, displacement is one of the 5 most stressful life events you will ever experience. El desplazamiento es uno de los 5 más estresantes eventos que van a tener en su vida. And unfortunately, people who are stressed out have difficulty focusing, listening, absorbing information, learning, and following instructions. Desafortunadamente, las personas que tienen estrés tienen dificultad enfocándose, escuchando, absorbiendo información, aprendiendo y siguiendo instrucciones. And in fact, this is a recipe for disaster in your legal case. Eso es una receta para un desastre en su caso legal. You must get your stress under control.
Tienen que manejar su estrés. And the best way to do that is with the right information and the right support. La mejor manera de hacer eso es con la información correcta y el apoyo correcto. If you are listening to this video, you have found the place to get both. Si están escuchando este video, han encontrado el lugar donde pueden lograr ambos. The best way for you to both calm your nerves and get the information you need is to watch each video several times. La mejor manera de calmar sus nervios y lograr la información que necesitan es ver cada video varias veces. Watch until you've absorbed the information. Vean los videos hasta que han absorbido la información. And please come to the webinars on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays to ask your questions. Y vengan a los webinars en Zoom, martes, jueves y sábados para hacer sus preguntas. And come to our online office hours on Mondays and Wednesdays so that we can give you individualized advice and analyze your case. Y vengan a los webinarios o a las office hours en Zoom, lunes y miércoles, para que les podamos dar consejo individual y analizar sus casos. Next slide, please. If you are listening to this video, you've connected with the resources you need to get the best possible outcome in your situation. Si están escuchando este video, se han conectado con los recursos que necesitan para lograr el mejor posible resultado en su situación. The Eviction Defense Network has a 98% success rate in resolving eviction cases, and while there is no guarantee, our success rate speaks volumes about our experience, our knowledge, and our commitment. If you focus, listen, absorb, learn, and follow through with our instructions, you are very likely to be part of that 98% success. La red de defensa de desalojos tiene éxito en 98% de los casos que manejamos. Y aunque no hay garantía, nuestro éxito de veras muestra que tenemos la experiencia y sabiduría para lograr lo mejor. Si se enfocan, escuchan, absorban, aprenden y siguen nuestras instrucciones, es muy probable que van a ser parte de ese 98% de éxito. To help you focus, listen, absorb, and learn, please make sure you have in front of you pen and paper and all of your legal documents. Para estar seguro que están enfocados y pueden escuchar y absorber y aprender, tengan enfrente de ustedes un pedazo de papel y una pluma o lapicero y todos sus documentos que tienen para su caso. Also, please memorize your case number, the opposing counsel's name, and the court department that your case is in. También memoricen el número de su caso, el nombre del abogado oponiente y el departamento de la corte en lo cual se localiza su caso. This will make us move more efficiently at the webinar. Eso nos va a hacer más eficientes en el webinar. If you don't know where to find this information, watch the video on the eviction process. Si no saben dónde encontrar esa información, necesitan ver el video sobre el proceso de desalojo. If this is too much for you, either because of lack of education or disability, then bear with us. We will get you extra help, but please make an effort. Si la información que les estoy dando es demasiado por ustedes, porque no tienen la educación formal, no saben leer y escribir, no tienen el idioma o son discapacitados, entonces vamos a proveerles ayuda extra, pero les pedimos que también hagan el esfuerzo. Now, unfortunately, not all of you will be assigned a lawyer. Desafortunadamente, no les vamos a asignar un abogado a todos. What you should know, however, is that the success rate of these webinars so far is better than 98%. Lo que tienen que saber es que el éxito en estos webinars al momento es más que de los 98%.
Nearly 300 tenants have gone through these webinars. Casi 300 inquilinos han estado en los webinars. Many have not come back and we're not sure what happened to them. Muchos no han regresado y no sabemos qué les pasó. However, only one household that has attended regularly has lost. Nada más un hogar, un inquilino que asistió regularmente ha perdido. Approximately 25 households have had successful settlements. Más o menos 25 hogares han tenido éxito en llegar a un acuerdo. One tenant won all by himself. Un inquilino ganó solito. And he reported to us that during the trial, the other lawyer complained to the judge that it was obvious that someone was coaching him and that it was unfair because the lawyer didn't expect him to be so prepared. Un inquilino ganó y reportó que durante el juicio el abogado oponente se quejó con el juez que era obvio que alguien le estaba enseñando qué hacer y que eso no era justo porque el abogado no había esperado que el inquilino hubiera estado tan preparado. Most of the rest of our webinar attendees are still in the eviction process. They have neither won nor lost. They're still going to court. El resto de la mayor de los inquilinos que han asistido todavía están en el proceso. Ni han ganado ni han perdido. Sigan asistiendo a las cortes. With our help, they are surviving multiple appearances in the hopes that a lawyer will free up to represent them or that they will learn enough at these webinars to be successful in representing themselves. Con nuestra ayuda están sobreviviendo, yendo a corte múltiples veces, representándose solas con la esperanza de que se va a liberar un abogado para representarlos en el juicio o que aprendan suficiente para poder representarse solos. If you are a Spanish speaker, it is most likely that we will step in if at all possible. Si son monolingües en español, es muy probable que vamos a ayudarles because the language difficulty is one of the reasons that we are stepping in, since it'll be more difficult for you to do this by yourselves. La falta del idioma es una de los elementos que estamos considerando porque eso es más difícil una persona monolingüe en otro idioma que se puedan representar solos. When we started these webinars, I was quite frankly sad, angry, disappointed by the fact that we weren't able to provide a lawyer to each tenant. Cuando empezamos estos webinars, estaba yo triste, enojada, decepcionada de no poder darle un abogado a cada inquilino. But I now realize that there's a great benefit to teaching people how to do this themselves. Me he dado cuenta que hay un gran beneficio en enseñarle a la gente cómo hacer esto solos. As a result of these webinars, people are not just having success in their legal cases, but they're having greater success in life because they are learning to be powerful actors in their lives. Uno de los resultados de estos webinars es que la gente está teniendo éxito en sus casos legales, pero también en sus vidas, porque les estamos enseñando cómo ser poderosos en sus vidas. Next slide, please. Another benefit of coming to these webinars is that the webinars connect you to a community of powerful advocates that care about keeping you in your home and making sure that if you move because you want to move and not because you're being forced. Otro beneficio de venir a estos webinars es que los conectan con una comunidad de gente que aboga y son poderosos y que se preocupan por asegurar que no sea desplazado de su hogar. O si se van a mudar porque se quieren mudar y no porque los están forzando. We highly recommend that you join the Alliance of Californians for Community Empowered and your local tenant union. Recomendamos muy fuertemente que se hagan miembros de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad
y su local del sindicato de inquilinos. These organizations fight fiercely for stronger laws to protect tenants and for the rights of their members. Esas organizaciones luchan fuertemente para leyes más fuertes para proteger a inquilinos y para defender los derechos de sus miembros. By joining, you become a key part of a powerful community that will protect you against landlord harassment and landlord displacement. Al hacerse miembros, se convierte en parte de una comunidad poderosa que los va a proteger si el dueño los hostiga o trata de desplazarlos. Please see the links that we are providing in the chat. Por favor, vean los links que se están proveyendo en el chat. You are also now connected to the Right to Counsel Coalition, which was formed in 2018 and has been fighting for a law that would require the government to assign you a lawyer as soon as an eviction is filed. También están conectados con el Right to Counsel Coalition, la coalición para el derecho a un abogado. Esa organización se formó en el 2018 y ha estado luchando por una ley que requiere que el gobierno les dé un abogado apenas se archiva un desalojo. And while we cannot currently guarantee you a lawyer, ahorita no podemos garantizar un abogado. We are only able to represent 10% of you right now. Solamente podemos representar 10% de ustedes ahorita. We can tell you that by coming to these webinars, you maximize your chances of getting a lawyer. Al venir a estas reuniones, hacen más probable que se les va a asignar un abogado. If you follow our instructions, si siguen nuestras instrucciones. In a little bit, I will show you how to use the Stay Housed LA website to request a lawyer. En un momento les voy a mostrar cómo usar el sitio web de Stay Housed LA o quedarencasa.com para pedir un abogado. And if you are not assigned a lawyer, you can still have success by learning how to represent yourselves. Y si no son asignados un abogado, todavía pueden tener éxito porque les vamos a enseñar cómo representarse sí mismo. By being here, you are connected with all of these organizations. Al estar aquí, están conectadas con todas estas organizaciones. On the left are community-based organizations like ACE that are also part of this coalition. Al lado izquierdo son organizaciones comunitarias parecidas a ACE que son parte de esta coalición. And on the right are all 11 free legal services programs that represent tenants in evictions. Al lado derecho son las 11 organizaciones de servicios legales, los programas que representan inquilinos gratis. I'm from the Eviction Defense Network. You can see that we are on the list. Yo soy de la red de defensa de desalojos y pueden ver que estamos en la lista. We will help you connect with the program that is most likely to provide you services. Les ayudaremos a conectar con el programa que es más probable que les dé ayuda o que les dé representación. Often tenants feel like, you know, the lack of security about whether or not we're going to provide you a lawyer for free is too much. And if that is your situation, here is a list of private attorneys that represent tenants in eviction. Si se sienten inseguros de que no saben si de veras vamos a poder proveerles un abogado, aquí hay una lista de abogados privados que ayudan en desalojos. While we cannot guarantee the work of these lawyers, we can tell you that all of them either volunteer for nonprofits that are members of the coalition or are former staff, and they only represent tenants. Nunca podemos garantizar el trabajo de otro abogado o otro grupo, pero sí les podemos decir que estos abogados son, antes trabajaban con nuestras organizaciones o son voluntarios en nuestras organizaciones y exclusivamente representan a inquilinos.
As I've stated, our Zoom events happen 6 times a week. Nuestros eventos de Zoom pasan 6 días a la semana. These are spaces where you can learn and where you can calm your nerves. Son espacios donde pueden aprender y calmar sus nervios. There are also spaces where you can come and feel supported. Son espacios donde pueden venir y sentir nuestro apoyo. Our spaces are governed by the 5 guiding principles on the screen y son guiados por los principios que están en la pantalla. These are spaces that are safe physically and emotionally. Son espacios donde se pueden sentir seguros físicamente y emocionalmente. You will learn how you are in control of what is happening in your case. You have choices. Van a aprender cómo ustedes están en control de lo que está pasando en su caso. Ustedes pueden escoger cuál es el destino. We want to work and collaborate with you to achieve your goals. Queremos trabajar con ustedes para lograr sus metas. We will also be honest with you, even when we have bad news. Y vamos a ser francos y honestos con ustedes, aunque quizás tengamos malas noticias. We will work with you to overcome any weaknesses in your case and any defects in our system. Vamos a trabajar con ustedes para superar cualquier deshabilidades hay en su caso y para corregir defectos en nuestro sistema. Our goal is for you to be empowered. Nuestra meta es que ustedes se sientan empoderados, for you to find your voice, que encuentren su voz. These spaces have turned clients who were really nervous ninnies into powerful leaders. En estos espacios hemos convertido a gente súper nerviosa a líderes poderosos. All of the tenants that provide help and leadership at the webinars and who run the support group came into the Zoom webinars as messy balls of stressful energy. Todos los líderes que se encargan del grupo de apoyo y empezaron los webinars como de veras gente nerviosa y estresada. You need to be like them. Necesitan ser como ellos. Focus, listen, absorb, learn, follow instructions, have success in your case, and then volunteer to pass on what you've learned. Enfóquense, escuchen, absorban, aprendan, sigan instrucciones, tengan éxito en su caso y luego conviértanse en voluntarios para compartir lo que han aprendido. Please also feel protected and supported by the laws we have fought so hard to get for you. También siéntanse protegidos y apoyados por las leyes que hemos luchado para lograr. At the beginning of the pandemic, coalitions of tenants' rights groups, including the Eviction Defense Network and ACE and the tenants' unions, banded together to fight for pandemic-related protections. Al principio de la pandemia, coaliciones de inquilinos, incluyendo la Red de Defensa de Desalojos, ACE, y los sindicatos de inquilinos, se unieron para luchar para leyes para proteger a inquilinos durante la pandemia. We fought for and got protections that helped millions of tenants, including you, stay in their homes. Luchamos y logramos protecciones que ayudaron a millones de inquilinos, incluso ustedes, mantener sus hogares. Think of these laws as a safety net. Next slide. Now, sadly, the safety net has holes in it. After all, we are in the middle of, and can you click? A health crisis, an economic crisis. Nearly 500,000 tenants in LA County did not pay their rents. Landlord harassment rose by 352% during the pandemic. Illegal lockouts rose by 75%. The laws are confusing. They require tenants to take steps, and tenants get confused and do it wrong. And they keep changing, and they're all expiring by the end of January 2023.
And on top of that, there's not enough legal assistance. Así es que estamos en medio, la red que tenemos tiene agujeros porque estamos en medio de una crisis de salud, económica, casi 500,000 de gente no pagó sus rentas, así es que están en riesgo de desplazamiento. El hostigamiento incrementó 352% durante la pandemia. Bloqueos ilegales incrementaron 75% durante la pandemia. Las leyes son una gran confusión. Requieren que los inquilinos tomen pasos para proteger sus derechos y muchas veces se equivocan y no lo hacen bien. Y las leyes cambian constantemente y todas están venciendo al final de enero del 23. Y además de todo eso, no hay suficiente ayuda legal. But there are significant protections. Pero igual hay protecciones significantes. And if you stay connected with Stay Housed LA, come to our workshops regularly, focus, listen, absorb, learn, follow instructions, and participate and ask questions, then you are likely to have success. Pero sí hay protecciones significantes y si se mantienen conectados con nuestra coalición de quedar en casa.com y vienen a los talleres regularmente, se enfocan, escuchan, absorben, aprendan, sigan instrucciones, participan y hacen sus preguntas, entonces probablemente lograrán éxito. And you need to start by understanding exactly how to get help. Y necesitan empezar entendiendo exactamente cómo lograr ayuda. All of you, regardless of income, regardless of where you live in the county, are eligible to come to the webinars. Cualquier persona puede venir a los webinars. The question becomes, who will get a lawyer assigned? Lo que sí necesitamos descifrar es quién va a asignar un abogado. In order to be assigned a lawyer, you have to live in a below market rate rent stabilized unit or in a federally or state subsidized unit like Section 8 or public housing. Para ser asignado un abogado necesitan vivir en una unidad que está protegido por una ley de estabilización de renta y está bajo del precio del mercado o en una unidad que está subsidiado por el gobierno federal o estatal como sección 8, viviendas públicas o viviendas subsidiadas. And if you don't know if you're in one of those kinds of units, you need to watch the video on current protections. Y si no saben si están en una de esas unidades, necesitan ver el video sobre protecciones que todavía tenemos. If you are in one of these units, next slide. You are probably in a low rent unit, next slide. And you've lived there for a long time. Si están en una de esas unidades, probablemente pagan baja renta y han estado ahí largo plazo. Next slide. In order to be assigned a lawyer, you also have to be very low income or below. Para ser asignado un abogado, necesitan ser de muy bajos ingresos o menos de muy bajos ingresos. This chart defines who is acutely low income, who is extremely low income, and who is very low income based on family size, which is at the top of the chart, 1 person, 2 people, 3 people, 4 people, 5 people, 6, 7, 8. Aquí dice cuántos en la familia arriba. And then the amount of income that you have, los ingresos que tienen. So to be eligible for representation, you have to be very low income or below. You have to be in one of the first 3 lines. Para ser elegibles para representación, tienen que ser muy bajos ingresos, es las primeras 3 líneas. Next slide. And then we're also looking at other factors. También estamos viendo otros factores. Next slide. You have to be a large family with children. Tienen que ser una familia grande con niños. Next slide.
or frail and elderly, o ancianos con muchos problemas de salud. Next slide. Or frail and disabled, o discapacitados. Next slide. Or not be able to read and write, o no poder leer, escribir. Or have difficulty with the language, that English is not or you don't speak English, no hablar inglés. And if you are attending the webinars, and especially if you attend the webinar just before your court appearance, we will put you on our court calendar and we will guide you remotely on the day of your appearance. And if at all possible, we will step in as long as the matter can be resolved that day. Example, sometimes we waive the jury and we do a bench trial if the judge that you are assigned is fair to tenants. Así es que si están asistiendo a los webinars, especialmente si asistan el webinar que es exactamente antes del día de su corte, los ponemos en nuestro calendario para corte y los guiamos por teléfono el día de su corte. Y si podemos, si hay alguien disponible, abrimos el caso ahí mismo y hacemos el juicio ahí mismo. Normalmente decimos, si nos toca un juez que es justo con inquilinos, decimos, no necesitamos el jurado, con que se haga el caso ahorita. Just today, I helped 6 people out of the webinars. Hoy ayudé a 6 personas de los webinars. One, I convinced one of the other nonprofits to take on their case. En un caso, convencí una de las otras agencias tomar el caso. One, I got a private attorney to take the case. Otro, un abogado privado tomó el caso. And the other 4, I helped them remotely to get continuances on their case. Y las otras 4, por medio del teléfono, los guié para lograr continuaciones en su caso. And the hope is that we will have lawyers free up by the next time they're in court so that we will be able to represent them. Y la esperanza es que se liberen abogados para poder ayudarles la próxima vez que están en corte. It's also important for you to know where to go for help at each stage of the process. También es importante que entiendan dónde deben ir para ayuda en cada etapa del proceso. So if you are being harassed by your landlord, or you just have a verbal notice or a written notice from the landlord, then we just need you to come to the webinars. Si el problema que tienen es hostigamiento verbal o una notificación que se tienen que salir verbal o una nota escrita, pero nada más viene del dueño, no viene de la corte, necesitan asistir a los webinars para recibir información. None of the 11 legal services programs in the Right to Counsel Coalition are opening cases at the notice or verbal harassment or even actual harassment stage. Ninguno de las agencias que son parte de la coalición están asignando abogados si nada más es algo verbal o una nota escrita del dueño o hostigamiento. We will counsel you at the webinars. Damos consejería en los webinars. Often the notice is defective. Muchas veces la notificación tiene defectos. EDN doesn't usually call the landlord to let them know you have a defect in your notice. Y nosotros nos llamamos al dueño a advertirles que tienen un defecto en la notificación. We save the defects as a defense in the trial. Ahorramos esos defectos para ganar el juicio. Otherwise, the landlord can just correct the defect, give you a new notice, and then you'll get evicted. O porque si les advertimos, el dueño puede corregir el defecto, darles una nueva nota y luego pueden ganar el dueño. Watch the videos to get more details on this strategy. Vean los videos para que puedan recibir más información and come to the webinars y vengan al webinars.
This presentation has been uploaded to the chat so that you can watch it and get all this information on your own time. La presentación está en el chat para que la puedan ver y revisar en su propio tiempo. Landlord harassment is best taken care of by joining ACE and or your tenants union. They help their members to address harassment. El hostigamiento si el dueño los está hostigando, la mejor solución es haciéndose parte de ACE o de su sindicato de inquilinos. Esas organizaciones les ayudan a sus miembros a manejar el hostigamiento. Today I was in court in downtown and I was helping 3 families and we had lunch together. Estaba en la corte ayudando a 3 familias y estábamos almorzando. And one of the families is experiencing harassment. Una de las familias los están hostigando and they are new to the webinars and not part of ACE. Nuevos a los webinars, sino parte de ACE. One of the tenants pulled out a flyer that I think a tenants union had done, where they had actually gone to the landlord's house to protest the harassment and made the landlord stop harassing the tenant. Uno de los inquilinos tenía el volante, uno de los sindicatos había ido con el inquilino a la casa del dueño protestando el hostigamiento y por medio de esa protesta habían parado el hostigamiento. You should be on slide 29. We can also refer you to private attorneys. Unfortunately, and here's the list, podemos referir a abogados privados, y aquí está la lista. The people that handle, that sue landlords are on the right. Los que demandan a dueños están al lado derecho. But unfortunately, harassment cases are hard to get private attorneys to take. Desafortunadamente, es difícil lograr que abogados privados acepten casos de hostigamiento because they're not covered by insurance, porque la compañía de aseguranza no paga, and it's very hard to collect a judgment if the judgment isn't insured. Y es muy difícil colectar de un dueño si la compañía de aseguranza no paga. Okay. Now, if you're having problems with your landlord, si están teniendo problemas con su dueño, it is very important that you get informed delivery from the post office. Es súper importante que vayan a la oficina del correo y se apunten para lo que se llama informed delivery. You should do this immediately after this webinar. Lo deben hacer inmediatamente después de este webinar. Because the landlord is supposed to give you notices. El dueño supuestamente tiene que darles notificaciones before they can evict you, antes de que los pueden desalojar, but often they do not, and they lie and say they did. Muchas veces no lo hacen y mienten y dicen que sí. The court will also send you notices, and so will the landlord's attorney. La corte les va a mandar notificaciones y también el abogado del dueño. With informed delivery, the moment the correspondence reaches the post office, they scan it and they send you an email. Con informed delivery, al momento que la correspondencia llega a la oficina de correo, lo escanean y les mandan un correo electrónico. If it never gets to you, you know that you have to come and tell us so we can figure out what's wrong. Si nunca les llega, esa correspondencia puede venir, decirnos para descifrar qué es lo que ha pasado. I recently had a case where a young man lost. Tengo un caso donde perdió el joven. He lost and he claims that he didn't get 3 pieces of 3 packages from the other lawyers. Él dice que nunca recibió 3 pedazos de correspondencia del otro abogado, and the fact that he didn't answer those 3 is why he lost. El hecho de que no contestó esas 3 es la razón que perdió. He'd come to the webinars. He told me he'd been to 6 webinars. Había venido a 6 webinars. That means at least 6 times. He heard me say
get informed delivery. A lo menos 6 veces me oyó decir, apúntese para este servicio. If he had, he would have known that those 3 packages were sent to him and that obviously someone's stealing them. Si se hubiera apuntado, hubiera sabido que esos 3 paquetes se los mandaron, obviamente alguien se los está robando, se están extraviando. And so this wouldn't have happened to him because we would have called the law firm and found out, porque hubiéramos llamado a la oficina de abogados para averiguar. Please sign up for informed delivery. Por favor, apúntense. So eventually there's going to be an eviction filed. Eventualmente se va a archivar un desalojo. We are using something called the Tenant Power Toolkit to do answers. Estamos usando algo que se llama el Tenant Power Toolkit para hacer respuestas. And if you either have a difficult time with technology or you can't read or write or have a difficult time with the language, we will assign someone to help you use the Tenant Power Toolkit to fill out your answer. Y si tienen dificultad con tecnología o el idioma o no saben leer y escribir, les asignamos a alguien que les va a ayudar a llenarlo. There's also a training session. If you go to their website, you can see right here at the bottom that every Tuesday at 3 o'clock, they teach people how to use it. Si ven aquí, aquí al fondito de, actually it's on this screen, go to 32. If you can see at the bottom, it says to register for their webinar so they can teach you how to use it. Se pueden registrar por un webinar para que les enseñen cómo usar. The Tenant Power Toolkit is easy, efficient. It automatically preserves the right to a jury. Es fácil, eficiente y automáticamente preserva el derecho a un jurado. To understand why it's so important to preserve the right to a jury, please watch the video on the eviction process. Para entender por qué es tan importante preservar el derecho a un jurado, vean el video del proceso de desalojo. The Tenant Power Toolkit is an online resource. Es un recurso en el internet. Please attend the training, asistan el entrenamiento, and then use it to get your answer done by clicking on Start Your Defense. Hagan la respuesta empezando con Start Your Defense. The answer is due within 5 working days of when you get the summons and complaint. La respuesta se vence 5 días hábiles después de que reciben la citación judicial o summons y la queja de desalojo. Please watch the video on the eviction process for more details. Vean el video del proceso de desalojo para más detalles. And come to the webinars and our office hours so a lawyer can review the answer for errors. Vengan a los webinars y a las reuniones de los lunes y miércoles para que un abogado pueda revisar la respuesta y asegurar que no tenga errores. You have 10 days to correct any errors after you file it. Tienen 10 días para corregir errores después de que la archivan. To get representation, meaning to get a lawyer to be assigned to you, you need to go to the Stay Housed LA website, which looks like this. Para recibir un abogado que se les asigna, necesitan que ir al sitio web quedarencasa.com. On this website, you can read more about your rights. Aquí pueden aprender más sobre sus derechos. You can sign up for other workshops or webinars. Pueden apuntarse para otros talleres. You can find out more about how you can help yourself, including the Tenant Power Toolkit. Pueden aprender más sobre cómo se pueden ayudar a sí mismos usando el Tenant Power Toolkit. And at the second tab, en esa segunda, pueden
recibir ayuda legal. You can sign up to be assigned a lawyer. As soon as you submit your application, you'll get an email with the name of the legal services program you are assigned. Apenas llenan la aplicación, reciben el nombre del programa que se les está asignando. Now, there's still no guarantee that you'll get full representation. Todavía no hay garantía que les vamos a asignar a alguien para darles representación completa. You need to follow up with that agency. Necesitan darle seguimiento con esa agencia. You need to be polite, ser buena onda, not be pushy. No pueden andar empujando y insistentes, because you have to understand that all the programs are currently at full capacity. Tienen que entender que todos los programas ahorita están a plena capacidad. So, if you are assigned the Eviction Defense Network, si son asignados con la red de defensa de desalojos, even though there's no guarantee we're going to represent you, you need to fill out our intake form. Aunque no hay garantía de representación, necesitan llenar nuestra aplicación. This is online, está en línea. If you need help filling it out, we can assign someone at a webinar to help you fill it out. Si necesitan ayuda a llenarla, alguien en una de las webinars les ayuda. Even though you've applied, aunque han aplicado, you must continue coming to webinars until we respond to you and tell you we are opening a case and you sign a substitution of attorney and a retainer agreement. Necesitan seguir viniendo a los webinars hasta que les demos una respuesta que definitivamente estamos abriendo el caso y firman el contrato con nosotros y algo que se llama substitution of attorney, que quiere decir que nosotros nos vamos a sustituir para ser abogados de ustedes. Nos vamos a apuntar. Now, we are getting many more requests than we can handle. Estamos recibiendo más pedidas para ayuda que lo podemos manejar. The webinars are the only way to ensure you don't fall through the cracks while we assess your case. Los webinars, los talleres de Zoom, son la única manera de asegurar que no se nos vayan de onda mientras que estamos revisando el caso. If you are assigned to another agency, si son asignados a otra agencia, and that agency says, we're definitely not going to give you a lawyer, y esa agencia dice, definitivamente no les vamos a dar un abogado, and your case is in the downtown court, Pasadena court, or West Covina court, y su caso está en la corte de downtown, Pasadena, o West Covina, you can fill out this application. Pueden llenar esta aplicación. You need to keep coming to the webinars. Tiene que seguir viniendo los webinars, and to make sure that you don't fall through the cracks, para asegurar que no se nos van de onda, okay? And today I had the experience of someone who had been coming to the webinars. Tuve la experiencia hoy de alguien que había venido a los webinars, but he got tired of us not opening the case. Se cansó de que no estábamos abriendo el caso. So what happened? ¿Qué pasó? They sent him out to start a trial in front of a jury. Lo mandaron a empezar un juicio en frente de un jurado. By himself, solo. And because he hadn't been coming regularly, he didn't really know how to do that. Y como no había venido regularmente, no sabía cómo hacerlo. I happened to be in that court. De casualidad estaba en esa corte. He asked me to help him. Pidió que lo ayudara. I'm sorry, but it's impossible for me to step in that late. Es imposible que de repente me apunte así de tarde. Fortunately, he got an extension. Afortunadamente, le dieron una extensión, and then we'll see. Vamos a ver. He needs to start coming to the webinars regular. Debe de venir a los webinars regularmente. But if he had been coming to the webinars regular, si hubiera estado viniendo, either we would have known and been prepared for that, hubiéramos sabido y estar preparados, or more likely, he would have gotten more extensions. Más probable, hubiera recibido más extensiones.
Even after we open your case, you are required to keep coming to the webinars. Después de que abrimos el caso, requerimos que vengan a los webinars. Why? Because you're learning things here. ¿Por qué? Porque están aprendiendo cosas aquí. And it is easier and less time consuming for us to represent someone who understands the process than to represent someone who we have to explain over and over things that are going to happen. Es más fácil, ahorramos tiempo si ya saben el proceso que si tenemos que explicarle cosas cada vez que pasan. The more you know, the more people we can help. Lo más que saben, lo más gente que podemos ayudar. We do make exceptions for people who are very disabled or very elderly or really can't follow. Si hacemos excepciones para personas muy discapacitadas, muy ancianitas, que de veras no pueden entender, but we ask you to make an effort. Les pedimos que hagan el esfuerzo. And your next option is the private bar. And now I'm on slide 37, moving to 38. Otra vez tienen la opción de los abogados privados, and here are the numbers again. Aquí están los números de nuevo. And even if you hire a private attorney, you should keep coming to the webinars. Aunque contraten un abogado privado, deben de seguir viniendo a los webinars. Yesterday, I had someone on a webinar who doesn't agree with his lawyer's advice. Tuve alguien en un webinar que no está de acuerdo con el consejo de su abogado. Now, I'm not going to just give contrary advice on a webinar. No voy a dar consejo contrario en un webinar, but I did let him know that if he could get his lawyer to call me, I could talk to his lawyer about it. Le dije que si puede llamarme el abogado para poder pensar más bien del caso y puedo ayudarle a su abogado. The webinars happen on Tuesdays at 6, son martes a las 6, Thursdays at 6, jueves a las 6, and Saturdays at 1, y sábados a la 1. And then we have one on the eviction process. Hay una sobre el proceso de desalojo on Saturdays at 8:30. These first three are about general tenants' rights. Esas primeras tres se tratan de derechos de inquilino en general. This one focuses on the eviction process. Esta se enfoca en el proceso de desalojo. On Mondays and Wednesdays at 5:30, we give special attention to more complicated situations. We review answers, we problem solve cases. Los lunes y miércoles damos más énfasis a cosas que necesitan más detalle, revisamos respuestas, hacemos análisis de casos para encontrar soluciones. And of course, there is the tenant support group y también el grupo de apoyo de inquilinos. The video you're watching now and other important videos are on this link. El video que están viendo ahorita y otros videos importantes están en este enlace. This graph shows the number of cases that have been filed in LA County since January, and that's the line that is in red brick. La línea en este diagrama que es rojo oscuro muestra la cantidad de desalojos que se han archivado en el condado de Los Ángeles desde enero. You can see that we hit almost 4,000. We're way over 3,000 by August and September. Estamos a 3,000, a casi 4,000, 3,000 y pico, agosto y septiembre. The light orange are the people who actually contacted us. En anaranjado es la gente que nos contactó. The dark blue are the people that we're helping without giving full representation through webinars and counsel and advice. Lo azul es la gente que estamos ayudando con consejo, con llenarles papeles, pero sin dar representación. And the light blue are the people that we are representing full scope. El azul clarito es la gente que estamos ayudando completamente. So you can see that most people are not going to get full scope. Pueden ver que la mayor parte de la gente no va a recibir la ayuda completa.
And many of you have heard me say that we are a ship in a storm and we are taking in water. Somos un barco en una tormenta y está entrando agua. Many passengers have already fallen in the water and the lawyers are in the water saving other passengers. Muchos pasajeros ya se cayeron al agua y los abogados están en el agua rescatándolas. The webinars are a flotation device to keep you afloat until lawyers free up or more rescue boats come. Las webinars son como una llanta para que floten y no se ahoguen antes de que un abogado se libere o más barcos de rescate vengan. Or until we can get you to be strong enough to save yourselves. O hasta que lleguen al momento que se pueden rescatar sí mismos. Please come to the webinars. Por favor, vengan a los webinars. And help us to make the webinars efficient. Y ayúdenos a ser eficientes en los webinars. First, mute yourself and stay muted unless we have called on you. Pónganse en mudo y manténganse en mudo hasta que llamemos su nombre. Second, rename yourself. Cambien su nombre. You do that by finding where it says participants. Vean, busquen donde dice participantes. It's at the bottom of your screen. Está al fondo de su pantalla. Search for your name and put your cursor over the name. Busquen por su nombre y pongan el, no sé cómo se dice cursor, pero la flechita donde está su nombre. Kevin, you should be on slide 53. Estamos en la 53. Click on more on the right. Pongan donde dice more o más. You should see a menu with the option to rename. Deben de ver un menú donde dice rename, renómbrense, and rename yourself to your first name, the date of your next deadline, and then what that deadline is. Cambien el nombre a su primer nombre solamente para mantener la anonimidad. First name only, so we will keep you anonymous. These are very public meetings. Esas reuniones son muy públicas. We want just to see your name. Nada más queremos primer nombre. And then, y luego la fecha de su próximo plazo y qué es el plazo. Here are some examples. Aquí hay algunos ejemplos. Sue has on 1/12 court. You should be on slide 56. Sue tiene el 12 de enero corte. Put the date first so I can see the date on the screen. Pongan la fecha primero. David has on 1/13 discovery that is due. David tiene el 13 de enero que contestar preguntas que le mandó el abogado apuesto. Fred on 1/1 has an answer due. Fred el 1 de enero tiene una respuesta que se tienen que entregar. Karen on 1/15 has a notice to vacate from the sheriff that expired. Karen, el 15, tiene una notificación del alguacil que se está venciendo. Joe is here to listen and learn. Joe está aquí para aprender. If you are confused and you're not sure what all of this means, come to a tenant support group. Si están confundidos y no saben lo que quieren decir esto, vengan a un grupo de apoyo de inquilinos. We will help you and teach you. Les vamos a aprender a enseñar cómo. Now, if you're at a webinar and you want to ask a question, you have to give the lawyer information that they can base their answer on. Si están en un webinar y quieren hacer una pregunta, tienen que darle al abogado información básica para poder darles la respuesta. And we need you to do that in one paragraph without any breaks. Y necesitamos que lo hagan en un párrafo sin hacer líneas separadas. Your name, your case number, your department, your phone number, your email address, your home address, including the zip code, the year the building was built, the number of units on the lot, how many in the family, how many adults and how many children, your rent, how many bedrooms, who is the opposing counsel, the title of the notice that is the reason for the eviction,
whether you were COVID impacted, and the status of the case or the reason you are here. Necesitamos ver su nombre, el número de su caso, su departamento, su número de teléfono, su correo electrónico, su domicilio, incluso la zona postal, el año que se construyó el edificio, la cantidad de unidades en el lote, cuántos son en la familia, cuántos adultos, cuántos niños, su renta, cuántas recámaras, quién es abogado oponiente, el título de la notificación, que es la razón por el desalojo, si fueron impactados por COVID, y el estatus de su caso, por qué están aquí. I am now on slide 60. This is an example. Aquí tienen un ejemplo. It's also important that before you come to the webinars, you scan your documents on a PDF, not photographs, not pictures, not JPEGs. Es importante que escaneen sus documentos en un PDF. No queremos fotografías ni JPEGs. You can do this for free at your library. Lo pueden hacer gratis en la biblioteca. And again, if this is confusing and you need help, come to a tenant support group so that you can be ready for the webinar. Si están confundidos, vengan a un grupo de apoyo para estar listos para el webinar. I want to thank you for taking the time to look at this video. Please look at it again more slowly, pause, and do the tasks that we're requesting. Les quiero dar las gracias por tomar el tiempo de ver este video. Por favor, véanlo más lentamente y paren donde tienen que parar para hacer las tareas que les estamos pidiendo. And when you are done, move on to the current tenant protections video. Cuando han terminado, vayan y sigan con el video sobre las protecciones que existen ahorita para inquilinos. And then move on to the video on the eviction process. Y luego el video sobre el proceso de desalojo. We look forward to meeting you at the webinars, and please always remember that when we fight, we win. Queremos verlos en los webinars y acuérdense que cuando luchamos, ganamos. Gracias. Thank you. End recording.